Esto es importante para ver el tamaño de los proyectos, que significa que es un poco lo que vamos a discutir en el panel, ¿no es cierto? ¿Qué proyectos hay efectivamente para reducir las emisiones? Respecto a los proyectos de hidrógeno verde hoy día operando, algunos son de logística, no son todos de logística, pero es interesante compartirlos. Me gusta poner las fotos porque la foto significa que hay algo en el mundo real, que tú le puedes sacar fotos que está operando, podrá tener problemas, se habrá atrasado, pero está. El proyecto de Gas Valpo tiene un apoyo a través de la ley de I+D, de exención tributaria del I+D, que administra Corfo, pero es una inversión de la empresa Gas Valpo y sus socios Marubeni, que mezcla hidrógeno con la red de gas natural de Coquimbo y La Serena. Tenemos el proyecto de Walmart aquí en el centro de distribución Quilicura, que tiene un electrolizador que produce en sitio y que transformó sus grúas horquilla, 200 grúas horquilla, que deben conocer ustedes bien, y la ampliación de este proyecto está en desarrollo, es a otras aplicaciones, camiones de transporte en carretera y también camiones de los yard truck que operan dentro del centro logístico. Esto es una iniciativa enteramente privada hasta este momento. Tiene algunos apoyos de Corfo para la etapa de ampliación. Y finalmente el proyecto de Haruoni, que son 3 megawatts de eólico con un electrolizador de 1 megawatt en Punta Arenas, que ya ha hecho 2 exportaciones de combustibles hacia el Reino Unido. Los socios los pueden ver ahí, que son socios muy importantes. También ellos suministran el combustible al Zodiac para el turismo antártico. Bueno, FCAB, ya está FCAB aquí, pero es un proyecto súper interesante. El proyecto de Toyota Mirai, el proyecto de Walpen y el proyecto de Colbún. En el caso de Colbún, reemplazaron hidrógeno gris por hidrógeno verde para el proceso de enfriamiento de la central termoeléctrica. Y estos ya son proyectos que tienen apoyo directamente desde Corfo, que nosotros en el lenguaje Corfo los llamamos programas tecnológicos. Recibió cada uno de ellos, fue un llamado que hicimos el año 2023, 24, ya no me acuerdo. Recibió cada uno de ellos un aporte de 3,5 millones de dólares. El primero es netamente logístico. Va a estar Mauricio, que nos va a poder dar más detalles de ese proyecto. También está Gianni, que nos puede hablar del proyecto H2B Transdrive. Y Comasa, que es un proyecto en la Araucanía que va a producir fertilizantes verdes a partir de hidrógeno en la planta de biomasa y la ceniza que tiene la planta de biomasa. Y estos otros proyectos también son los anillos, que en lenguaje Corfo se llaman anillos industriales. Hicimos 2 llamados, uno para la región del Biobío. Teníamos un aporte de hasta 5 millones de dólares. El primero en la región del Biobío lo acabamos de adjudicar a la empresa Marval para una flota de camiones. Y el otro llamado, o el otro que se adjudicó fue para la empresa Fosfoquim, quien va a producir químicos verdes para la minería. Tenemos aún en proceso de evaluación el otro llamado que hicimos en este caso son 6 millones de dólares de aporte de Corfo para producción y demanda de hidrógeno verde entre las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. Finalmente, dejarles aquí una imagen de los proyectos de Corfo, de los llamados de Corfo, que pueden serles útiles para sus proyectos, algo de propaganda. Los años anteriores pudimos hacer llamados específicos para hidrógeno verde. Yo creo que no vamos a poder hacer llamados en ese sentido por la próxima administración, o no estoy segura que se pueda hacer, pero en cualquier caso los llamados normales de Corfo en los distintos temas pueden servir para los proyectos de hidrógeno verde. Por eso les dejo acá, están ordenados desde los mayores montos hasta los menores montos, desde creación de capacidades, I+D, etc. Así que si están interesados, feliz de conversar con ustedes. Eso, gracias. Ahora invito a Mauricio Ramírez de Marval, Gianni López, Alfonso y Miguel Palma. Quisiera hacerles una pregunta general al principio, rápidamente en 3-4 minutos. Si se pudieran presentar, por favor, y responder respecto a las iniciativas que tienen sus organizaciones o sus proyectos para poder apoyar en la reducción de emisiones
y enfrentar el cambio climático. Partimos por ti. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación al programa de desarrollo logístico para poder estar hoy día acá. Mi nombre es Anaísa Pusic, vengo con dos sombreros, uno por DHL, soy gerenta para Sudamérica de Order Management Solution y adicionalmente soy vicepresidenta para Women in Supply Chain Internacional a partir de este año y fui presidenta por 2 años de esta asociación. La verdad, voy a hablar de las iniciativas que hemos estado trabajando como DHL. DHL, si uno se lo piensa en temas de sustentabilidad, viene rápidamente a la mente. Creo que hemos sido pioneros, todo el grupo, tanto DHL Express, DHL Global y DHL Supply Chain, en instaurar metas de Go Green, que es el programa que nosotros tenemos a nivel mundial, en donde la inversión que se tiene presupuestada de aquí al 2030 son 7 billones de euros para poder limpiar nuestras cadenas de suministro y esto equivale a 29 millones de toneladas de CO2. Y esto está validado por el SBTI, que está alineado con lo que se hizo en el Acuerdo de París. Nosotros tenemos distintos programas, dentro de eso una de las metas también que tenemos establecida es bajar la flota a un 30% que sean eléctricas en lo que es terrestre, en modificar el combustible en la parte aérea a un 30% también que ocupemos biocombustible y un 30% en la parte de embarques FCL y LCL de todos los transportes que nosotros realizamos. Hoy día la estrategia está más focalizada al insetting. Mucho tiempo estuvimos con el tema de la medición de huella de carbono, pero hoy día quisimos dar un vuelco a utilizar nuestras rutas de comercio internacional para poder mejorar la medición de la huella de carbono y también tomar iniciativas reales que nos generen a largo plazo, con meta al igual que tiene Corfo, al 2050 tener 0 emisiones en nuestra cadena logística. Así que tenemos un producto, por lo menos como DHL Global Forwarding, que se llama Go Green Plus, en donde nosotros ofrecemos a los distintos clientes poder convertir todo su combustible a biocombustible y esto en límites el 85% de reducción de emisiones. Podemos ofrecer desde el 15% hasta el 85%. ¿Y en qué ha beneficiado, por ejemplo, a las distintas empresas? Por ejemplo, hay un impuesto, los que traen de Europa saben que hay un impuesto por uso de energía limpia que equivale aproximadamente a 100 euros. Al hacer esta conversión, ahí hay un ahorro también para las empresas. Entonces, nuestra visión ha sido desde muchos años atrás, incluso desde cuando recién se empezó a hablar de energías limpias, hacer este cambio y es algo cultural que tenemos nosotros inserto. Gracias. Yanni. Buenas tardes. Un agrado estar compartiendo con ustedes acá y también con los colegas en el panel. Soy Yanni López, director del Centro Mario Molina Chile. Llevamos desde el año 2011 sí, apoyando descarbonización de flotas de vehículos. Comenzamos con Chilectra, imaginarnos el Transantiago eléctrico del 2011, hicimos un estudio y después de eso hicimos un consorcio entre Yaenel, Corfo, el VTT, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia y el Ministerio de Transporte para planificar la introducción de los buses eléctricos en Transantiago. Entonces desarrollamos todos los requerimientos técnicos de los buses, los ciclos de prueba, que todavía se certifican los buses en esos ciclos de prueba que hicimos. Hicimos pilotajes de buses en Europa y acá en Chile para poder conocer las prestaciones. Y bueno, y a partir de eso hicimos también las bases de licitación, del proceso de licitación de la primera versión del Transantiago eléctrico. Y después de esa experiencia empezamos a apoyar distintas compañías, entre ellas BHP, AMSA, SQM, CMPC, en una estrategia similar de cómo podían descarbonizar sus flotas de vehículos y maquinaria y hemos ayudado en el desarrollo con herramientas de simulación y programas pilotos reales. Hemos desarrollado estrategias para adopción de camiones CAEX de extracción minera con distintas tecnologías evaluados económicamente y técnicamente, locomotoras, buses, camionetas. Estamos acompañando procesos en compañías mineras de licitación de los servicios de camionetas para que promuevan la incorporación de vehículos
eléctricos o de cero emisión. Y de toda esa experiencia de conocer operacionalmente cómo se comportan las flotas de vehículos y maquinaria, cuáles son sus demandas reales en las operaciones de transporte de personas, transporte de carga, maquinaria operando en frente de mina o actividades similares. Hemos comprendido cómo operan y también todos los aspectos de la viabilidad económica de ellos, ¿no? En el sentido de realmente cuáles son los costos que hoy día ven las compañías en la operación de sus maquinarias y sus vehículos y cómo realmente se puede acercar algún caso de negocio con vehículos de cero emisión. Y en ese trabajo hemos identificado también áreas donde vemos que es muy difícil competir solo con baterías y hay oportunidades para tecnologías nuevas, y ahí abrimos una línea de trabajo donde hemos empezado a desarrollar tecnología, hemos empezado a desarrollar vehículos con celdas de combustible y baterías para poder de algún modo, por ejemplo, facilitar compañías que requieran servicios de más de 200 kilómetros de autonomía o 250 kilómetros de autonomía, por ejemplo, en transporte personal hacia las faenas mineras de Antofagasta, por ejemplo. Y con las versiones que hay hoy día disponibles de baterías se hace muy difícil. Bueno, usando hidrógeno y celdas de combustible eso es posible. Y ciertamente hay desafíos, bueno, logísticos, pero también desafíos económicos para poder imaginar casos de negocio. Pero estamos en una etapa embrionaria ahora, sabiendo que, viendo la información que mostraba Ana María, a fines de década ya vamos a ver costos del hidrógeno extraordinariamente competitivos, entonces en ese escenario ya se hace posible. Entonces hemos tenido el apoyo de Corfo para desarrollar tecnología, ya tenemos pilotos operando de vehículos y ahora estamos en la etapa de empezar a pensar el escalamiento para salir al mercado. Eso como una introducción, después más adelante cuento algunos detalles más. Gracias, Gianni. Álvaro, Ministerio de Transporte. Muchas gracias primero que nada por la invitación y yo les voy a contar un poco las gestiones, lo que nosotros hicimos como Ministerio de Transporte para enfrentar los desafíos que nos propone la Ley de Cambio Climático. Como ustedes saben, el sector transporte tiene una incidencia muy grande en la emisión de gases de efecto invernadero, muy grande comparativamente, y requiere por lo tanto una estrategia sólida y una propuesta sólida de medidas. Nosotros desarrollamos, me tocó el honor y responsabilidad de liderar el equipo que desarrolló tanto la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, que ustedes la conocen, la Estrategia Climática a Largo Plazo, el capítulo de Transporte y el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación, porque son dos. Este plan es particularmente complejo. En realidad lo que nosotros hicimos fue articular las medidas que el Ministerio tiene. Ya no es que lo hiciéramos nosotros, sino que nosotros articulamos una diversidad de medidas. Es un plan complejo en la medida que es un plan, no es una promesa, es un compromiso. Ese compromiso es un compromiso que tiene que ser verificable, monitoreable y con reportes continuos. Por lo tanto, cada medida que entraba dentro del plan, incluidas las de logística que veremos más tarde, debían tener un respaldo. ¿Ya? Un respaldo y una condición de realidad. ¿Ya? El plan, nosotros intentamos hacer de este plan no una lista de supermercados, no una lista de medidas, sino que tuviese una envolvente, que tuviese una idea detrás, una visión, y esa visión es una visión de movilidad sostenible, entre las cuales se destaca la logística. Gracias. Muchas gracias. Miguel. Gracias. Bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Miguel Palma, gerente general de la empresa Portuaria Austral. Iniciativas. Yo diría que tenemos dos líneas de acción sobre las cuales enfrentar desde la empresa portuaria acciones para enfrentar el cambio climático. La primera tiene que ver con desbloquear el potencial de la región para poder ser un actor que permita alcanzar los objetivos de la estrategia de hidrógeno verde nacional. El potencial de la región de Magallanes en términos de energías renovables es enorme. Sin embargo, cuando uno mira el territorio, y ahí un poco me tomo de las presentaciones de la mañana cuando mostraban ese mapa puesto en Europa, cubriendo desde el norte, desde Noruega hasta Grecia. Bueno, la región de Magallanes es del tamaño de Grecia.
Y en términos de dificultad territorial, presenta un montón de desafíos respecto de cómo enfrentar ese territorio. Tenemos menos del 1% de la población y alrededor del 20% del territorio. Ese desbalance también respecto de esa concentración que mencionaba respecto de la zona central, también en esa mirada cuando se instalan modelos para el desarrollo, se hacen modelos o recetas que uno espera que funcionen adecuadamente en todo el territorio nacional. Y eso no ha pasado en el extremo austral del territorio, particularmente porque en el caso portuario el Estado todavía tiene que ejercer un rol, a mi juicio, y desde la empresa eso es lo que creemos, un rol mucho más activo respecto de las inversiones portuarias que son habilitantes para el desarrollo. Es decir, todavía no hay volúmenes de carga, de carga que la que habitualmente facilita o destraba las inversiones portuarias, y por lo tanto el rol o el valor que genera tener un puerto tiene que considerar las características que se tienen en términos del entorno y cómo habilitar el desarrollo. Entonces, la primera línea de acción desde el puerto es poder desbloquear al menos y tener la infraestructura mínima. Hablamos de infraestructura habilitante y la portuaria es crítica, la oferta pública desde el Estado. Por eso el proyecto de ampliación del Muelle Mardón es el único sitio que tiene la región para el abastecimiento de carga, es fundamental para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde y para cualquier otra industria que se desarrolle en el territorio. Y la segunda línea es, bueno, después de ese desarrollo de infraestructura, es comenzar a mirar y a explorar qué opciones hay de vincular todo ese potencial de energía renovable hacia el mundo marítimo y de descarbonización en este rol exportador, y también ese vínculo que tenemos desde las regiones de Magallanes y Antártica chilena, y la Antártica, que duda cabe que es uno de los territorios que está mostrando además como indicador de cuáles son los efectos, de forma muy temprana, del cambio climático. Así que tenemos ahí una responsabilidad muy grande respecto de cómo avanzar hacia generar elementos que permitan reducir la huella de carbono que tiene impactos globales. No sé si es una impresión, pero entiendo que el turismo antártico está creciendo también con una demanda que afecta. Ciertamente, y eso implica hacer las cosas de forma responsable. Mostrabas ahí el tema del uso de ciertos combustibles que son, pero también cómo se desarrolla eso y cómo se puede incorporar. Lo que uno también tiene que estar mirando respecto de las exigencias internacionales, las oportunidades que ofrece también el territorio y hacer las cosas con un alto estándar respecto a la intervención. Yo voy a señalar y destacar las empresas regionales que han tenido impacto nacional respecto de cómo hacer ese turismo con embarcaciones más amigables desde el punto de vista energético, con un alto estándar y además participando del segmento más alto de negocios de la industria. Súper, gracias. Mauricio, acciones, proyectos de reducción de emisiones en electromovilidad en hidrógeno verde. Bueno, hola, un gusto participar y compartir con ustedes nuestra experiencia. Marval es un operador logístico marítimo portuario. Operamos el Puerto Panul, Caldera, tenemos naviera, tenemos logística y servicios marítimos en la industria del oil and gas, desde la cual, en una planificación estratégica, entendiendo que la descarbonización implicaba desaparecer o disminuir los hidrocarburos, empezamos a ver cómo podríamos enfrentar estas nuevas energías. Nos damos cuenta que detrás de la amoníaco está la molécula de hidrógeno y desde ella se abre un mundo de oportunidades para descarbonizar las distintas actividades de la industria logística, en bodega, como lo vieron con Walmart, en el transporte e incluso en el mundo marítimo. Desde esa perspectiva iniciamos una búsqueda, nos reunimos con Walmart, IE, Mining Tree y Copec y postulamos al primer programa del PTEC, en el cual pudimos adjudicarnos los fondos con el aporte de Corfo, iniciar el pilotaje del primer camión de hidrógeno en Chile. ¿Por qué elegimos el hidrógeno? Porque efectivamente el transporte de larga distancia, el mundo eléctrico no es capaz y el hidrógeno es el que viene a cubrir ese espacio. Este camión ya se encuentra en Chile, ya está homologado, ya puede transitar por las calles y prontamente esperamos que lo puedan ver
llegando en algunos de los supermercados de Líder cercano a sus casas. Esta experiencia nos permitió entender, comprender la complejidad. La tecnología del hidrógeno es bastante diferente y hay un cambio radical en la adquisición y en la evaluación de cómo se hace ahora las soluciones logísticas. Ya no es comprar un camión e ir de un punto A y B, hay que estudiar las rutas, la complejidad, las pendientes, la necesidad de transporte, y te va a definir una solución tecnológica para cada una de las aplicaciones. Así que buscamos la siguiente etapa. Este aprendizaje nos permite seguir a una etapa de escalamiento. Coincide ese proceso con el lanzamiento de la invitación de los anillos industriales en Biobío, y hace poquito tuvimos la feliz noticia de quedar adjudicado con un fondo que nos permite habilitar para la región de Biobío el primer escalamiento en base a 10 camiones, una unidad de repostaje, que es una hidrolinera, y nos permite un volumen de 1000 kilos de hidrógeno diario, lo que nos va a permitir cubrir nuestras necesidades de transporte y disponer de hidrógeno para otras aplicaciones y otras necesidades locales de la industria. Por lo tanto, estamos no solo validando en forma industrial, porque las características geográficas y medioambientales de Chile son muy diversas. En particular, la misma región del Biobío tiene pendientes, cerro, lluvia, truenos y hasta a veces ha habido tornado. Por lo tanto, cada localidad presenta sus propios desafíos. Y damos la oportunidad de hacer encadenamiento productivo para la región, para que pueda pilotar otras aplicaciones, que puede ir desde buses, procesos industriales, y que estamos muy orgullosos. Agradecemos el aporte de Corfo porque hace posible. Hoy día el hidrógeno es un vector energético caro en esta escala, y la única forma es en este trabajo colaborativo entre el mundo público y el mundo privado. Y obviamente esta visión de nuestros clientes que quieren descarbonizar y apoyan estas iniciativas facilitando sus rutas, sus cargas para poder descarbonizar la logística, que nos va a permitir hoy día, mañana tener un mejor planeta. Contigo también, Mauricio. El hidrógeno no ha llegado a ser competitivo aún con los combustibles diésel, digamos, con los fósiles. ¿Cuáles son los desafíos claves para alcanzar la implementación real de los proyectos? Y bueno, si pudieras profundizar el nicho específico que encontraron ustedes en la región del Biobío para poder presentar una buena propuesta como fue la de anillos industriales. Bueno, ese es el gran desafío. La solución en base a hidrógeno es 3 veces más caro que la solución diésel, ¿ya? Entonces plantea un desafío y una necesidad de creatividad y de ingenio para poder lograr hacer esto atractivo para los clientes finales. Por lo tanto, a la escala que nosotros estamos hablando, esa es la realidad. Sí, para 10 camiones, esa es la realidad. Hicimos un escáner de todas las industrias, tuvimos una tremenda colaboración de H2B Biobío, en la cual nos permitió ver dónde estaban las distintas industrias, y encontramos una empresa, ECA Chile, que tiene hidrógeno residual. Por lo tanto, al ser residual, incorporamos en esta solución economía circular a un costo bastante accesible, lo que nos permite, a través del cofinanciamiento de Corfo, invertir en la del resto de la cadena de valor para llegar a una paridad con el diésel. Es decir, el target o el desafío nuestro es lograr hacer toda la ingeniería y la eficiencia tecnológica para llegar a esa paridad, cosa que cuando uno puede ofrecerle a un cliente que al mismo precio del transporte diésel o similar en algún grado tiene una solución cero emisiones, la demanda se multiplica por infinito, a diferencia cuando está en 3 veces, que pasa a ser un tema de pilotaje y no hay sostenibilidad en el tiempo. Ese hidrógeno que tenía como el que liberaba el aire, digamos, la empresa ECA, ¿es gris o es verde? Tuvimos la fortuna de encontrar hidrógeno verde. Ellos tienen un PPA con Arauco usando bioenergía, que nos permite hoy día que todos estos 10 camiones van a ser cero emisiones. Por lo tanto,
Sería la primera flota en Chile operando en la región del Biobío con 0 emisiones. Estamos muy orgullosos de ser parte de este proyecto y esperamos que pueda seguir creciendo. Ahora, respondiendo de eso, este es el nicho, es la aguja en el pajar. Encontrar estas condiciones no son replicables en Chile en forma masiva. Entonces, hemos estado trabajando en buscar esta forma ingeniosa de hacerlo posible. Y ahí voy a tomar muy bien las palabras que se han dicho en esta mañana, que es colaboración. Y es aquí donde la industria logística tiene que cambiar su mirada. Nosotros somos terribles competidores entre nosotros. La guerra tarifa en muchos de nuestros servicios es gigante, destruyendo márgenes. Incluso muchas empresas han ido quedando en el camino. Para lograr esta transformación, que tiene un espíritu de contribuir a un mejor planeta, es imposible hacerlo solo, es imposible hacerlo en competencia. La única forma de hacerlo es en colaboración. Y esto no es magia, no es nuevo. La industria del crucero, hace muchos años atrás, estaban todas igual, peleándose a punto de destruirse, y descubrieron que la experiencia de las vacaciones era única y de alguna manera lograron reconvertir y rediseñar su industria. Por lo tanto, es factible, lo podemos hacer y hay varios ejemplos que se está logrando. Entonces la invitación un poco es: los puertos son los concentradores de carga. Los puertos tienen un deber gigante de poder ser los tractores de estos flujos de transporte. Ejemplo, en Europa tenemos a Rotterdam, tenemos a Amberes, donde se están creando corredores verdes. Esta unión de los transportistas, que podemos ser los demandantes de hidrógeno y por ende podemos agregar demanda que nos permita tener a una empresa que nos suministre hidrógeno competitivo, nos va a permitir hacer una transformación mayor. Idealmente podemos estar, ojalá, en un futuro, estar conversando y ser un ejemplo para Latinoamérica en ello. Y en la medida que agregamos demanda, tenemos poder de compra, el valor de los camiones van a bajar, el valor del hidrógeno va a bajar y el último eslabón es que los clientes nuestros estén dispuestos a realizar contratos de largo aliento. Porque una inversión como esta, el camión vale $400.000. Nos podemos comprar varios diésel por ese valor. Por lo tanto, la única forma de paliar esa inversión es con contratos de largo plazo, porque son tecnologías nuevas, no hay valor residual, el camión ojalá podamos exprimirlo durante toda su vida útil y ahí nuestros clientes tienen que hacer ese cambio. Ese desafío es un cambio de paradigma, ese desafío es un cambio de mentalidad, pero la única forma es juntos. Y la industria logística, con todas las exposiciones de la mañana, está dando un ejemplo de colaboración en distintos aspectos, y que estoy convencido que somos capaces y pronto tener una logística nacional 0 emisiones. Ese sería mi sueño y ojalá invitarlos a todos a que se sumen. Gracias por la invitación. Miguel, ¿cómo está preparada la empresa portuaria Austral, su infraestructura y los servicios para apoyar la descarbonización del transporte marítimo y la transición energética a la navegación, especialmente considerando cruceros y logística antártica? Bueno, en esa línea indicar que precisamente los proyectos que estamos realizando de ampliación están vinculados, sobre todo en el caso de Mardones, a un organismo multilateral. El financiamiento lo estamos gestionando con ellos, es el Banco Interamericano de Desarrollo, y precisamente es una parte importante, yo diría que un 30% del crédito está siendo gestionado con fondos verdes del clima. Es decir, reconoce la banca que este proyecto está vinculado fuertemente a la habilitación de combustibles que van a favorecer la reducción del cambio climático. Y dentro de ese financiamiento se establece la obligación de hacer un pilotaje, un uso del puerto, que tenemos ahí varios bosquejos para poder identificar
cuál va a ser ese piloto, que básicamente tiene que ver con uso en electromovilidad. Probablemente hay muchas opciones. En la región de Magallanes, el producto final no solo es hidrógeno verde, sino que la gran parte de los proyectos buscan la producción de amoníaco, que es un líquido transportable, pero la región de Magallanes tiene además de eso un proyecto que es bien especial, que es el proyecto de GIF, que lo que produce es combustibles, también produce metanol dentro de su fase de producción, y ese tipo de combustibles son perfectamente utilizables hoy día en la navegación. El metanol es uno de los combustibles que puede ser posible de vincularse a los combustibles de transición. Entonces, ese tipo de combustibles vinculados también a los combustibles que tenemos en puerto, tenemos en la región de Magallanes, es una región que ha sido aportante, digamos, de energía al país en términos de las reservas de gas natural, de petróleo antes y de metanol. También es parte de las cosas que se han producido históricamente en la región, y esos elementos también permiten reducir la huella de carbono. De hecho, el GNL es uno de los elementos que permite reducir dentro de los objetivos de la navegación. Así que hay opciones de transición y también los combustibles que vienen a futuro que debemos ver y explorar cómo podemos vincularnos con la oferta que entregamos, sobre todo, y acá no hablo del tema de la carga de proyectos, sino que hablo de la naturaleza de las acciones que nosotros impulsamos o atendemos, que es el turismo, particularmente el turismo de cruceros, y los programas antárticos son muy relevantes respecto del uso de los puertos en Magallanes. O sea, la ciencia vinculada a la Antártica es parte de las actividades que nosotros atendemos, y esa vinculación también con combustibles limpios es muy potente poder desarrollar. Muchas gracias, súper interesante. Álvaro, la logística se ha convertido en el eje clave de las ciudades modernas. Tradicionalmente vista solo como un costo operativo para las empresas, hoy es un pilar estratégico de la sustentabilidad urbana y el territorio, debido a que las ciudades enfrentan una presión sin precedentes por el auge del comercio electrónico y la urbanización acelerada. En tu opinión, ¿cuál es el enfoque con que debe ser abordado multisectorialmente este importante aspecto de desarrollo? Como bien como lo menciona el enunciado de la pregunta, o el planteamiento de la pregunta, la logística se tornó un asunto clave de las ciudades, ¿ya? La necesidad del comercio, la ampliación del comercio, el comercio electrónico, la distribución de las mercaderías, la distribución de mercancías, los desplazamientos de recursos, han crecido y van a seguir incrementándose de una manera exponencial en el futuro, y requiere, por lo tanto, disponer de estrategias, y esas estrategias no pueden pasar solamente por asuntos institucionales, ¿ya? Requieren de una mirada compartida, una mirada colaborativa, para fijar metas en común, horizontes en común que se puedan seguir. Necesitamos el concierto del mundo privado, del mundo gubernamental, de la academia y también de la sociedad civil, la sociedad en general, que tiene que estar al tanto de lo que está pasando, que conozca en detalle los planes, y yo agregaría otra componente más, que estas transiciones además deben tener un componente de transición justa, es decir, diseñarlas de tal manera que evitar que comunidades se queden atrás, ¿ya? Es muy fácil avanzar en las grandes ciudades, pero en las regiones y en los lugares más aislados es difícil. Entonces hay que tener además esa componente. Muchas gracias. Yani. Desde la ejecución real en H2B Transdrive, el programa tecnológico que estás ejecutando con el aporte Corfo, ¿cuál es el modelo de negocio que permitirá la fabricación de los vehículos de última milla en Chile? Gracias por la pregunta. Hay quiero partir un poquito más arriba. Hay una revolución completa hoy día en la industria automotriz.
Hay un informe que todos los años hace KPMG, que entrevista, hace una encuesta en todos los CEOs de los fabricantes de automóviles, desde una planta en Stuttgart hasta de Mercedes hasta una ensambladora de Ford o General Motors en Ecuador. Y se ven las tendencias de la industria automotriz. Y estamos en un escenario extraordinariamente convulsionado en la industria automotriz, principalmente marcado por tres elementos, tal vez que uno lo podría resumir. Es la descarbonización, la desglobalización, podemos hablar un montón de cómo la guerra de aranceles ha significado impactos muy grandes para la industria automotriz, priorizando de algún modo un rol más regional y local en la producción de vehículos que es tan global. Y el último punto es la digitalización, que está cambiando completamente la industria. Entonces, en ese escenario de tantos cambios, ciertamente uno se hace la pregunta qué oportunidades de agregarle valor a la economía nacional existe, si sobre todo hay un ámbito en el cual Chile tiene que jugar un rol como el hidrógeno verde y se crea toda una industria y podemos aportar también desde el punto de vista de la demanda interna con acelerar la adopción en un sector como el transporte. Entonces, en esa forma de mirar el futuro como oportunidades para desarrollo también tecnológico y agregarle valor a la economía nacional, hemos, como Centro Mario Molina, entendido que hay una oportunidad aquí y creo que en ese sentido hemos interpretado muy bien el interés de Corfo también. Y lo que hemos hecho es, tomando un poco lo que decía Mauricio, tratar de ayudar a generar opciones para bajar las barreras que significa la adopción de vehículos de hidrógeno, sobre todo con celdas de combustible. Y ahí hemos identificado un tipo de vehículo que tiene muchas opciones de distintas aplicaciones, un chasis cabina de 7,5 metros de largo, que puede ser carrozado como un furgón, como una plataforma plana, o puede ser un minibús también, uno puede desarrollar las carrocerías para cada una de esas aplicaciones, y que en versión de furgón cerrado puede ser de 15 metros cúbicos, 3,5 toneladas de carga, y lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con un fabricante de forma tal de preparar un chasis hydrogen ready, que venga con una Power Distribution Unit donde uno pueda conectar una celda de combustible y que venga con los sistemas de control del vehículo habilitados para poder conectar también los sistemas de control de la celda. Entonces tenemos la posibilidad de ofrecer un vehículo completamente eléctrico, pero hydrogen ready, junto con un módulo donde van todos los componentes de hidrógeno. Me refiero a la celda, me refiero a los tanques, me refiero a los sistemas de refrigeración y también a todos los sistemas de control y alimentación de hidrógeno del vehículo. Y con eso habilitamos un modelo de negocio súper disruptivo que es reducimos toda la incertidumbre tecnológica, porque en esencia lo que hace el cliente es adquirir un vehículo eléctrico y el módulo que se le pone encima, que lo habilita como hidrógeno, que permite pasar de una autonomía de 270 kilómetros a 600 kilómetros, que permite un tiempo de carga de 6 minutos para poder cargar los 12 kilos de hidrógeno que permiten los tanques. Todo ese componente nosotros lo arrendamos. Entonces, el riesgo tecnológico solo es el de un vehículo eléctrico, que todos lo conocemos, incluso conocemos cuáles pueden ser los precios de reventa, y le ofrecemos en complemento a ello toda la solución de hidrógeno como Hydrogen as a Service, donde tú pagas por el arriendo del módulo, pagas por el mantenimiento, pagas por los soportes de actualización, y también estamos explorando, si es posible, todo eso no lo tenemos resuelto aún, pagar también por el hidrógeno como parte de la solución. Con eso creemos que podemos ayudar a facilitar, bajar las barreras de entrada en la adquisición de vehículos a hidrógeno, bajar la incertidumbre tecnológica y habilitar un modelo de negocios que pueda ser atractivo para que distintas compañías puedan poner en operación vehículos como estos. Nosotros vemos como oportunidades de aplicación, por ejemplo, distribución de última milla en ciudades intermedias donde no hay centros de distribución, entonces puede salir un vehículo de aquí a Peñaflor, Melipilla, tiene la autonomía suficiente para llegar allá cargado y hacer distribución
de última milla en esa ciudad, ir a otra ciudad y hacer distribución de última milla, porque igual tiene una capacidad relativamente grande, con 15 metros cúbicos. También vemos aplicación interesante en servicios de los gobiernos regionales, en regiones donde requieran ir a prestar servicios en recorridos diarios relativamente largos, como puede ser la recogida de pacientes en zonas rurales que tienen que ir a hospitales a atenderse en las capitales regionales. Hemos identificado una serie de oportunidades de aplicaciones, incluyendo también en una versión de minibús la operación también para transporte de personal en faenas mineras, por ejemplo, y forestales, que requieran autonomías mayores que las de los vehículos eléctricos, que tal cual como Mauricio decía, en distintas aplicaciones los vehículos eléctricos no son capaces de cumplir con la autonomía, o los ciclos de recarga impiden la operación que ya tienen consolidado las empresas. Ese es nuestro approach, estamos en ello, ya tenemos un prototipo funcionando, ahora en marzo vamos a estar con 2 vehículos de preproducción y a final de año podemos ya tener una primera serie de producción. ¿El kit de reconversión a hidrógeno no afecta la garantía del vehículo eléctrico? No, porque el proyecto es con el fabricante. El fabricante con ellos desarrollamos las interfaces que permiten la conexión de la potencia eléctrica y el control al vehículo, por eso decimos que es hydrogen ready, y nosotros somos los responsables de la certificación de los aspectos que se requieran en el módulo. Súper, gracias. Anaísa, ¿es compatible la sustentabilidad con la eficiencia y los costos? Mira, la mayoría de los panelistas han hablado sobre lo que pasa acá dentro del país, en la última milla, dentro del know-how que yo tengo en la parte de comercio internacional. Creo que podemos rescatar eficiencia y costos en toda la cadena de suministro. Puedo decir, por ejemplo, en tema de costos, que hay un costo hundido que a lo mejor hoy día todavía no visualizamos tan palpable, que es que cada día las personas también están demandando sostenibilidad. Por ejemplo, grandes clientes que tenemos nosotros como DHL, que son bien reconocidos por todos, por ejemplo, la Fórmula 1, nos elige como DHL por ser sostenible, o los mismos conciertos que se hicieron de Coldplay, eligieron una cadena sustentable para poder movilizar su banda y todo. Entonces, ese es un costo que a veces no se visualiza, solo se va al fee o a lo que cobramos. Ahí comparto con Marval el tema de la guerra de precios que muchas veces nos toca lidiar y no se ve este costo que se puede perder clientes por este mismo tema. Y lo otro en términos de eficiencia, hablando de comercio internacional y siendo que Chile es un país importador, principalmente me ha tocado trabajar tanto en retail como en minería por largo tiempo, y lo que yo visualizo en términos de mejora y de eficiencia, primero es el tema de los ruteos. Sabemos que por los temas geopolíticos han habido de repente extensión en los tiempos de tránsito, entonces también asesorarse de cuáles son las mejores alternativas. El mercado cada día ofrece nuevas alternativas, por ejemplo, antes solamente podíamos mover marítimo, hoy día se pueden hacer algunas combinaciones de sea air, temas de consolidaciones de carga, hay programas que trabajamos con temas Buyer Console, que no son tan conocidos por el mercado. Por ejemplo, el más conocido y que todos ocupan es el FCL, LCL, que es la consolidación con otros clientes, pero dentro de cada una de las empresas, si tienen varios proveedores en sectores cercanos, también se puede hacer este tipo de consolidación, que eso también minimiza la cantidad de viajes y eso también hace un ahorro en la parte de emisiones. También el tema de poder tener KPIs y tener mediciones. Nosotros desde el día 1 hemos tenido mediciones de huella de carbono, tenemos calculadoras que también pueden revisar, que son abiertas, en las cuales ustedes pueden ver cuáles son las mejores rutas que pueden obtener y cuánto es la huella de carbono que están teniendo con sus operaciones. Entonces, si lo vemos en términos de eficiencia y costo, creo que ser sustentables también suma. No tan solo es un costo monetario, que muchas veces lo que primero viene a la mente, y lo mismo que decía con este proyecto que tenemos, o este producto que es, por ejemplo, Go Green Plus, tiene un costo, tiene un fee adicional porque, como bien decía ahí mi colega, tenemos que hacer una inversión, y hay una inversión importante detrás, pero también
va a traer un beneficio para toda la cadena de suministro que viene a cargo de esto. Súper importante lo que señala la medición, pues si tenemos además metas que hay que cuantificar, tenemos que medir. Lo que no se mide no existe, dice. Así Un es. minuto para cada uno para hacer el cierre. Partes tú, Mauricio, ya había señalado algo sobre trabajo colaborativo, pero Sí, bueno. algo más que agregar respecto a un mensaje. Un minuto. Minuto. Bueno, la invitación ya la hice. Creo que si queremos este cambio, tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo hacerlo? Es el gran desafío, porque cada uno quiere proteger sus propios intereses. Pero si todos estamos en la misma línea, uno puede construir esas confianzas y respetarse mutuamente para poder avanzar y ir haciendo esta transformación, que va a tomar su tiempo, que es necesaria, que es urgente y es por el bien de nuestro país, nuestra sociedad, nuestra familia y el planeta. Miguel. Bueno, a la colaboración público-privada le sumo el tema también de las miradas diversas. Reconociendo un poco cuáles son las características propias de cada territorio, hay que tener políticas que se adapten un poco mejor a las situaciones que cada uno de los territorios tiene. Hablando de la región, volviendo el vínculo con la Antártica no es un tema menor respecto de las importancias que tiene para el país y cómo hacemos las cosas desde ahí. Entonces, recoger un poco las dificultades, también el estado sobre el cual partimos las carreras para habilitar el desarrollo y todo ese potencial requiere que se tengan miradas distintas para poder enfrentar adecuadamente los desafíos de forma correcta y tener un aporte competitivo, un crecimiento también sostenible. Álvaro, algo sobre los desafíos de la logística urbana con el horizonte 2050. Gracias. No puedo dejar de mencionar el orgullo y satisfacción que siento de que estamos concordando en muchos aspectos. ¿Ya? Creo que hay un cambio de cultura institucional muy potente en estos últimos años. Se nota que hay preocupación y siento que con una responsabilidad de que estos temas asciendan más todavía, suban más en el nivel político, estén más presentes. Respecto a desafíos, bueno, nosotros tenemos como país un desafío que apuntamos a tener al 2050 carbono neutralidad. Pero el 2050 se ve lejos, ¿cierto? Yo creo que la magia de esto es tener metas intermedias, tener metas posibles, cortas de alcanzar, que nos permitan hacer un seguimiento en esta ruta hacia la carbono neutralidad. Gracias. Gianni, tu mensaje final, un minuto. Yo creo que el hidrógeno verde pone atención en los recursos naturales que tiene este país, en este caso la radiación solar y la energía eólica, pero de algún modo también nos da la oportunidad de desarrollar el capital humano en el país. Y yo creo que los próximos años van a ser notablemente disruptivos en términos del impacto de la inteligencia artificial. Me imagino que algunos de ustedes no en muchos años más van a empezar a probar vehículos autónomos y se viene toda una discusión de qué va a pasar con todo un sector de trabajadores que van a quedar probablemente en riesgo de perder su trabajo. Es decir, es muy dinámico lo que está pasando hoy día en términos tecnológicos. Entonces, si no nos anticipamos, el impacto que va a tener en el empleo puede ser muy, muy brutal. Y en ese sentido, buscar espacios donde nuestro capital humano pueda expresarse, desarrollarse, realmente es muy, muy necesario, tanto para poder sacar el mejor provecho de las nuevas tecnologías, sobre todo de la digitalización y lo que habilita, como también prevenir que no nos impacte en términos de una pérdida de empleo muy, muy compleja. Anaísa. Yo tengo dos mensajes. El primero es la cultura organizacional. Yo no soy una persona de sustentabilidad dentro de mi compañía, pero soy capaz de poder expresar lo que la cultura de HL aplica en Go Green. Creo que es importante generar el hábito
el hacerlo parte del ADN, porque muchas veces nos pasa que el gerente de sustentabilidad de una compañía no conversa con el gerente de logística y tienen objetivos distintos. Cuando esto se inserta realmente en el ADN, cuando realmente se incorpora a las personas, la mentalidad empieza a cambiar. Yo llevo 16 años trabajando en DHL y del día 1 a mí me hablaron de Go Green, voy a reforestar, hago programas en el día a día dentro de la compañía para instaurar este tipo de política. Y no es algo que uno lo vea que es monstruoso, que hablamos de hidrógeno verde y se suena como que es difícil o que es complejo de realizar. A veces son acciones simples de las cuales podemos partir. Y lo segundo, que no puedo dejar de mencionarlo por lo que yo promulgo, que también todo lo que viene con todo este cambio, viene también de la mano, también puede insertarse más la diversidad e inclusión. Estamos trabajando con el programa de desarrollo logístico, con el Ministerio, con Corfo y con varios organismos más, incorporar a mujeres transportistas. Llevamos ya un piloto en Renca, donde ya tenemos hoy día 15 mujeres que se están capacitando para esto y lo queremos vincular a la electromovilidad, porque la electromovilidad es nueva para todos, tanto para hombres como mujeres. Por lo tanto, también es una oportunidad para incorporar la diversidad. Gracias. Quisiera cerrar, tú ya ni mencionaste la IA. Yo veo que de las guerras va a salir un desarrollo tecnológico enorme respecto a los drones y pienso que también va a afectar todo lo que es la logística. Así que con esa pregunta abierta doy las gracias a quienes participaron y gracias por la atención.